El teléfono de Marcus Coleman sonó a las 2:47 p.m. de un miércoles, y antes de escuchar una sola palabra, supo que su hijo estaba esposado. No por un sexto sentido. Marcus no creía en eso. Creía en patrones. Creía en cómo se movía el mundo alrededor de hombres que se parecían a él. Sí, en patrones. Creía que cuando la voz del director Hammond sonaba tenue y cautelosa, significaba papeleo. Significaba policía. Significaba decisiones ya tomadas. Su hijo tuvo una pelea física. Necesitamos que venga de inmediato. Está en la oficina. Le están tomando fotos para el expediente disciplinario. Fotografiado. Marcus sostenía un trozo de madera de nogal cuando recibió la llamada, de pie en medio de la renovación de la cocina de Richard Kessler, subido a una escalera de 2,5 metros, instalando molduras de corona. Tenía las manos firmes. Su mente estaba tranquila. Era el resto del mundo el que se había descontrolado. Dejó la leña. Bajó por la escalera. No le dijo nada a Kessler, el gestor de fondos de cobertura que había salido para una conferencia telefónica. Marcus simplemente agarró su chaqueta y caminó hacia su camioneta. El viaje a Lincoln High duró 18 minutos, y en esos 18 minutos, Marcus barajó todos los escenarios posibles. Su hijo tenía 14 años. Jalen nunca había tenido problemas, ni una sola detención, ni una sola advertencia. Era el tipo de chico que iba a la escuela, volvía a casa, hacía sus tareas y ayudaba a su padre los fines de semana. El tipo de chico que había aprendido desde pequeño que la invisibilidad era seguridad, lo que significaba que algo había roto esa regla. Algo había hecho visible a Jalen. Y la visibilidad, para un chico negro, era peligrosa. El estacionamiento de la escuela estaba frío y hostil bajo el sol de noviembre. Marcus se estacionó y se sentó exactamente 30 segundos antes de entrar, no porque necesitara recomponerse, sino porque necesitaba recordar las reglas. No te muevas demasiado rápido. No levantes la voz. No dejes que vean miedo. No les des motivos para tenerte miedo. Jalen estaba sentado en una silla de metal en la oficina del director, e incluso desde la puerta, Marcus podía ver la hinchazón en el ojo izquierdo de su hijo. No era catastrófica, pero sí definitiva. Alguien lo había golpeado. Jalen había devuelto el golpe, pero el que estaba siendo fotografiado era Jalen, señor Coleman. La directora Hammond se puso de pie. Era una mujer blanca de unos 50 años, la clase de educadora que había pasado 30 años perfeccionando el lenguaje de la justicia mientras administraba prejuicios. Gracias por venir tan rápido. ¿Dónde está el otro estudiante? Disculpe. El chico que golpeó a mi hijo. ¿Dónde lo están fotografiando? La expresión del director Hammond no cambió, lo que significaba que Marcus ya sabía la respuesta. Todavía estamos recopilando declaraciones. Pero lo que está claro es que su hijo inició el contacto físico. Tenemos múltiples testigos. ¿Quién le decía qué hacer para que golpeara a alguien? Eso no es realmente relevante para... Es relevante para mí. Le hizo un gesto para que se sentara. Le explicó la política. Tolerancia cero a la violencia. Audiencia disciplinaria el viernes. Posible expulsión según el resultado. Pronunció incidente 17 veces, una palabra que lo alejaba todo del momento real en que alguien atacó a su hijo con palabras y Jalen respondió con los puños. Cuando terminó la reunión, Marcus firmó un papeleo que no se molestó en leer y se llevó a su hijo a casa. En la camioneta, Jalen no habló durante los primeros 15 minutos. Marcus no insistió. Conocía los silencios de su hijo. Le había enseñado a guardar silencio, a contener el dolor para que no pudiera ser utilizado como arma en su contra. Estaba hablando de ti, dijo finalmente Jalen, con la voz apagada. De la marcha de mamá. Dijo que los padres negros no pueden mantener unidas a sus familias. Dijo que era genético. Como si tuviéramos ADN roto o algo así. No paraba.
Lo repetía una y otra vez, y la gente se reía, y yo, simplemente. Jalen se detuvo. Marcus se acercó y agarró el hombro de su hijo, sintiendo la tensión allí, la rabia contenida por pura voluntad. Dime exactamente lo que dijo. Cada palabra. Jalen lo hizo. Los insultos no eran creativos, nunca lo fueron. Solo el vocabulario típico de la ignorancia, envuelto en la confianza de un chico que nunca había enfrentado consecuencias. El chico se llamaba Derek Thornton. Esa noche, Marcus estaba sentado a la mesa de la cocina con su portátil. Aún tenía las manos manchadas de trabajo. Había 3 proyectos sin terminar por toda la ciudad. Su teléfono había sonado 6 veces. Clientes, contratistas, las constantes exigencias de su existencia. Lo ignoró todo, escribió Derek Thornton en la barra de búsqueda. Las redes sociales del chico eran públicas. Instagram estaba lleno de fotos de lacrosse, fotos de vacaciones, fiestas de cumpleaños en clubes de campo. El tipo de infancia visible, celebrada y documentada. Marcus siguió navegando por ahí hasta que encontró lo que buscaba. Richard Thornton, director ejecutivo de Pinnacle Ridge Holdings, miembro de la junta directiva de la escuela. Filántropo. Foto tras foto de él en galas, ceremonias de inicio de obras y inauguraciones de cintas. Siempre sonriente, siempre seguro de sí mismo, siempre en compañía de otros hombres influyentes. Marcus abrió una segunda pestaña. Buscó gentrificación de Richard Thornton y encontró artículos sobre familias desplazadas, sobre barrios que habían cambiado, sobre la forma en que el dinero se había movido a través de su ciudad como un depredador, identificando espacios vulnerables y consumiéndolos. Luego buscó otra cosa. Demanda de Richard Thornton. El artículo era antiguo, de 2006, 18 años atrás. Una mujer había presentado una denuncia por acoso sexual contra Richard Thornton. Los detalles eran escasos porque habían quedado sellados, ocultos bajo el texto del acuerdo. La mujer se llamaba Catherine Wells. Marcus buscó a Catherine Wells. Nada. Intentó variaciones, diferentes grafías, diferentes ciudades. Y entonces, en una base de datos genealógica para árboles genealógicos, encontró una sola mención. Catherine Wells, anteriormente empleada en el sector inmobiliario, se mudó en 2007. Ella desapareció del mundo profesional inmediatamente después del acuerdo. Marcus cerró su portátil. Se sentó en la oscuridad de su cocina durante un buen rato. A la mañana siguiente, llamó a un abogado llamado David Chen, que trabajaba en una pequeña oficina en un centro comercial. Chen era negro y coreano, lo que significaba que entendía los cálculos del mundo de una manera que los abogados caros no. Los abogados caros trabajaban para el sistema. Chen trabajaba en su contra. «Quiero demandar», dijo Marcus. Chen escuchó toda la historia. Cuando Marcus terminó, Chen guardó silencio un buen rato. «La expulsión es agresiva», dijo Chen finalmente. «Pero el problema es que no tenemos dinero para combatirlos. Los distritos escolares tienen presupuestos ilimitados para abogados. Puedes gastar lo que puedas del resto de tu vida. ¿Contingencia? Continuidad significa que yo gano si tú ganas. Y necesitamos estar seguros de que podemos ganar. Cuéntame más sobre el padre de Derek». Marcus le habló de Pinnacle Ridge Holdings, de la gentrificación, de Catherine Wells y el asentamiento sellado. La expresión de Chen cambió. Si Richard Thornton resolvió un caso de acoso sexual hace 18 años, eso es un patrón. Si forma parte de la junta escolar y toma decisiones sobre cómo se disciplina a los estudiantes, eso es una posición de poder. Si su hijo acosa a otros estudiantes sin consecuencias, eso es un síntoma. Chen se reclinó. Eso podría funcionar. Pero necesitamos pruebas. ¿Cómo podemos obtener pruebas cuando todo está sellado? Solicitamos registros. Presentamos una demanda.
La demanda obliga a la presentación de pruebas. La presentación de pruebas implica que tienen que entregarnos documentos que no quieren entregarnos. A veces, la gente guarda registros que no debería. A veces comete errores. Chen aceptó el caso con honorarios de contingencia. Le dijo a Marcus que tardaría meses. Marcus le dijo que lo entendía. La audiencia escolar fue el viernes a las 3 p.m. Marcus se puso el único traje que tenía. Se trenzó las rastas y se limpió las uñas hasta dejarlas impecables. Jaylen hizo lo mismo. Estaban actuando con respeto ante un público que ya había decidido su veredicto. La junta escolar tenía 7 miembros. Al entrar en la sala, Marcus vio a Richard Thornton sentado entre el público. El hombre era más pequeño de lo que sugerían sus fotos, pero su presencia llenaba la sala. Junto a él estaba sentado un abogado con un traje elegante, alguien caro, alguien que había sido contratado para asegurarse de que las consecuencias de su hijo desaparecieran. Derek Thornton se sentó entre ellos, luciendo genuinamente nervioso, el tipo de nerviosismo que provenía de alguien que nunca había experimentado un castigo real. Se presentaron los hechos. 17 testigos afirmaron que Jaylen dio el primer puñetazo. La declaración de Derek indicó que estaba bromeando y que Jaylen reaccionó exageradamente. La abogada argumentó sobre políticas de tolerancia cero y la importancia de mantener el orden. Hizo que Jaylen pareciera peligroso. Cuando fue el turno de Marcus, se puso de pie y habló en voz baja sobre el contexto, la proporcionalidad y la diferencia entre una pelea y la autodefensa. El abogado lo interrumpió. Señor Coleman, ¿su argumento es que su hijo puede cometer actos violentos porque hiere sus sentimientos? Mi argumento es que mi hijo fue atacado verbalmente por su estructura familiar y su raza. Y cuando respondió, fue el único que enfrentó medidas disciplinarias. El otro chico se enfrentó a una suspensión de un día. Mi hijo se enfrenta a la expulsión. Eso no es tolerancia cero. Es tolerancia selectiva. La expresión de Richard Thornton no cambió. Pero su mano se movió ligeramente. Un gesto que bien podría no significar nada, o bien podría ser una señal. La Junta votó 5-2 a favor de expulsar a Jaylen, pendiente de una revisión de 30 días. Derek Thornton fue suspendido por un solo día. Al salir del edificio, Marcus sintió que algo frío se apoderaba de él. No era ira exactamente. Era claridad. Esa noche, Richard Thornton llamó al lugar de trabajo de Marcus. Marcus estaba instalando herrajes para gabinetes cuando sonó su teléfono. El número estaba bloqueado. Al contestar, oyó una voz mesurada, tranquila y potente. Señor Coleman, le presento a Richard Thornton. Entiendo que hubo un malentendido. Marcus no respondió. Tu hijo hizo una acusación sobre el mío. Eso no es cierto. Mi hijo es un buen chico. Y no me gustaría que esta situación se agravara hasta el punto de afectar tu sustento. La línea se cortó. Marcus estaba en medio de la renovación con el teléfono en la mano y sabía lo que significaba la llamada. Significaba que Richard Thornton estaba asustado. Significaba que le habían dicho que estaban contraatacando. Significaba que el sistema que tan bien le había funcionado estaba empezando a mostrar fallas. A la mañana siguiente, Kessler llamó. Marcus, voy a tener que pausar la renovación unas semanas. Estoy reevaluando el presupuesto. Kessler nunca había pausado un presupuesto. Siempre se esforzaba por terminar antes de lo previsto. Marcus lo entendió. Alguien había hecho una llamada. Alguien había insinuado que asociarse con Marcus Coleman se estaba volviendo complicado. Alguien había ejercido presión. Esa tarde, Chen llamó con actualizaciones. Presentamos la solicitud de registros. El distrito escolar la rechazó, alegando que los expedientes disciplinarios son confidenciales. Presenté una demanda para exigir su divulgación. Sus abogados respondieron en 4 horas. Están luchando con ahínco.
¿Por qué lucharían tan duro? Porque ocultan algo. Si no fuera nada, lo revelarían. El hecho de que se peleen significa que hay incidentes previos con Derek. Lo que significa que hay un patrón. Lo que significa que la escuela lo sabía y no hizo nada. Durante la semana siguiente, 3 clientes más cancelaron el contrato con Marcus. Uno dio una excusa vaga sobre el presupuesto. Otro dijo que habían decidido contratar a un contratista con referencias más recientes. Otro simplemente no respondió a sus llamadas. Para el viernes, Marcus había perdido el 40% de sus ingresos mensuales. Jalen regresó a casa después de la suspensión, sabiendo que su padre había perdido el trabajo defendiéndolo. Ese conocimiento los afectó profundamente. «Lo siento, papá», dijo Jalen, con voz apenas audible. «No te disculpes por tener razón», dijo Marcus. «No te disculpes por nada». Pero Marcus comprendía la culpa de su hijo. Jalen había crecido entendiendo que su existencia costaba algo, que estar presente en espacios no diseñados para él requería un sacrificio de quienes lo protegían. El lunes de la semana siguiente, la escuela recibió una orden judicial que la obligaba a entregar documentos. Chen llamó para darles la noticia. «Van a luchar contra esto a cada paso», dijo Chen. «Pero obtuvimos la primera victoria. Cuando lleguen los documentos, presten atención a las fechas». Los documentos llegaron 2 semanas después en un sobre sellado, entregado en la oficina de Chen. Cuando Marcus llegó para revisarlos, Chen ya estaba leyendo, con el rostro cada vez más sombrío. «Mira esto», dijo Chen, señalando. Derek Thornton estuvo involucrado en un incidente de acoso racial hace 2 años. Otro estudiante negro lo denunció. La escuela investigó y luego lo marcó como resuelto, sin ninguna medida disciplinaria real. Marcus siguió leyendo. «Hubo otro incidente. Hace 1 año. Otro estudiante. El mismo patrón de lenguaje racista. La misma consecuencia mínima. Hay más», dijo Chen, pasando las páginas. «¿El estudiante que lo denunció hace 2 años? Se llama Marcus Washington. Se cambió de escuela 6 meses después de su denuncia». Marcus sintió que algo se movía en su pecho. «Se fue por el acoso», continuó Chen. «La escuela sabía que Derek estaba haciendo esto. No hicieron nada. Y ahora expulsan a tu hijo por responder mientras Derek recibe una suspensión de 1 día. Esto es deliberado. Esto es una decisión». Chen empezó a hacer llamadas. Llamó a reporteros de la estación de noticias local. Llamó a defensores de la educación. Llamó a otras familias que podrían haber experimentado patrones similares. El miércoles la historia apareció en el periódico. El hijo de un miembro de la junta escolar local enfrenta acusaciones de acoso, mientras que la acusadora fue expulsada. El artículo era cauteloso al no hacer afirmaciones legalmente perjudiciales, pero la implicación era clara. Y una vez que la historia se hizo pública, empezaron a surgir otras. Una chica llamada Sofía, que denunció a Derek hacía 3 años y sufrió aislamiento social. Un chico llamado Marcus Washington, que ahora vive a 2 horas de distancia, dispuesto a hablar públicamente sobre por qué se fue. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer llamada Catherine Wells llamó a la oficina de Chen. Había visto las noticias. Había reconocido el patrón y estaba lista para hablar. Chen llamó a Marcus a su oficina el viernes por la mañana. Marcus trajo a Jalen con él porque su hijo necesitaba entender qué significaba la exposición, cómo era la resistencia, qué sucedía cuando uno se negaba a permitir que personas poderosas se protegieran entre sí. Catherine Wells estaba sentada en la sala de conferencias de Chen. Ya era mayor, quizá de 60 años, con el pelo canoso y una mirada bondadosa que había aprendido a ser cautelosa. Había pasado 18 años
viviendo tranquilamente después del acuerdo, de una manera que le impedía afrontar lo que le había sucedido. Pero ver el nombre de Richard Thornton en las noticias, ver a su hijo haciendo las mismas cosas a otros estudiantes, había abierto algo. Me acosó sexualmente durante 2 años, dijo Catherine en voz baja. Lo denuncié. Tenía pruebas. Y entonces vinieron sus abogados. Me ofrecieron $200,000 por firmar un documento en el que prometía no hablar de ello. Nunca. Con nadie. ¿Tenías familia a la que mantener? Preguntó Marcus con suavidad. Sí. Era madre soltera. El dinero lo era todo, así que lo acepté. Lo acepté. Firmé el documento, dejé mi trabajo y me mudé. Y he pasado 18 años sabiendo que tomé una decisión que lo protegió, que le permitió seguir haciéndoles esto a otras personas. Ella miró a Jaylen. Por eso estoy aquí. Porque no quiero que otra generación aprenda que el dinero compra el silencio. Que el poder no paga consecuencias. El juicio comenzó 4 meses después. Chen había presentado una demanda no solo contra la escuela por disciplina desigual, sino también contra Richard Thornton, personalmente, argumentando que su influencia en la junta escolar había creado un patrón en el que su hijo eludía la responsabilidad. La demanda mencionaba múltiples incidentes, múltiples víctimas, y una omisión sistemática en abordar el acoso, porque el acosador era hijo del miembro de la junta. Los abogados de Richard Thornton llegaron con todas las armas. Ataques al carácter de Catherine Wells, argumentos sobre la obligatoriedad del acuerdo, mociones para suprimir pruebas, tácticas dilatorias diseñadas para agotar los recursos de un padre soltero y un abogado que trabaja a comisión. Pero algo cambió cuando Catherine subió al estrado. Testificó sobre el acoso. Testificó sobre el acuerdo. Testificó sobre el acuerdo de confidencialidad que la había silenciado. Y luego testificó sobre haber visto un video de Derek Thornton en las noticias hablando de su malentendido con Jaylen y haber reconocido en el acosador de su hijo los mismos patrones que había experimentado con su padre. El rostro de Richard Thornton permaneció inmóvil, pero sus manos se apretaron sobre la mesa, frente a él. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue claro. 3 millones de dólares para Marcus y Jaylen por el fracaso de la escuela en brindar igualdad de protección, combinado con 8 millones de dólares en daños punitivos contra Richard Thornton personalmente por abuso de su posición en la junta escolar. Catherine Wells recibió un acuerdo separado de $800 por violación de su privacidad y acoso continuo. De pie en la escalinata del juzgado, Marcus no dijo gran cosa. Dejó que Catherine hablara primero. Dejó que Jaylen se parara a su lado. Ya no invisible. Dejó que las cámaras capturaran el momento en que el sistema, por fin, había responsabilizado a alguien. Pero lo que nadie vio fue lo que ocurrió 3 días después en la cocina de Marcus. Donó 2 millones de dólares a un fondo legal para familias que luchan contra la discriminación en las escuelas. Donó otros $500,000 a Catherine Wells para que pudiera fundar una organización sin fines de lucro que documentara el acoso en las instituciones educativas. Guardó lo necesario para el futuro de Jaylen. El resto se dedicó a asegurar que otras familias no tuvieran que luchar por lo mismo. Y Jaylen, que ahora tiene 15 años, fundó un grupo de defensa estudiantil. No con ira, sino con claridad. Documentó incidentes. Creó una red. Testificó ante la junta escolar sobre la necesidad de una investigación independiente de las denuncias de acoso. Se convirtió en el tipo de persona que aprendió tempranamente que los sistemas protegen el poder, pero que las personas individuales pueden oponerse a los sistemas cuando así lo deciden. 6 meses después del veredicto, Derek Thornton se transfirió a una escuela privada fuera del estado. Su padre renunció a su cargo en la junta escolar. Pinnacle Ridge Holdings
enfrentó múltiples investigaciones estatales. Las sociedades de Richard Thornton comenzaron a disolverse. Su influencia comenzó a evaporarse, pero lo más importante es que la demanda lo había dejado en evidencia. La verdadera historia no era el dinero, era el patrón. Era la forma en que un hombre que había pasado 30 años acumulando riqueza y poder los había usado para herir a la gente, silenciar a las mujeres y proteger a su hijo de las consecuencias, hasta que alguien se negó a guardar silencio. Un martes por la noche, Marcus y Jaylen estaban en su cocina, la misma pequeña cocina donde todo había comenzado, donde Marcus se había sentado con su computadora portátil, descubriendo registros sellados y mujeres desaparecidas. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, le preguntó Marcus a su hijo. ¿Qué? Sabíamos que teníamos razón, pero no sabíamos si lo correcto sería suficiente. Pero cuando decides luchar de todos modos, cuando te niegas a dejar que los poderosos se protejan entre sí, a veces sucede lo imposible. Jaylen asintió, comprendiendo de una manera que solo viene de la experiencia vivida. Quiero ser como tú, dijo Jaylen en voz baja. Quiero que seas mejor que yo, respondió Marcus. Quiero que sepas desde el principio que tu voz importa, que tu verdad importa, que ningún dinero debería comprar el silencio. Estaban juntos bajo la luz de la cocina, padre e hijo, dos personas que habían aprendido que el verdadero poder no se heredaba con dinero ni posición. El verdadero poder provenía de negarse a permitir que la injusticia fuera algo común. El verdadero poder provenía del trabajo silencioso y constante de decir la verdad. Y a veces, solo a veces, el mundo escuchaba.